Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a conversar con el doctor Bunel Ramírez. Hace tiempo no nos visitaba, pero siempre está ahí activo y disponible. Importante haberlo contactado esta noche a propósito de que el caso del asesinado profesor Junior Ramírez ha estado nuevamente en los medios. Esta vez porque un juzgado de instrucción le ha otorgado una variación de medida de coerción al señor o el ingeniero Manuel Rivas, quien a la sazón era el director de la ONSA, institución en la que presumiblemente se había estado cometiendo hechos de corrupción y que Junior Ramírez había estado denunciando. Se dice también que tenía algún tipo de relación con algunos de los vinculados al hecho. Pero vamos a darle las buenas noches a Bunel Ramírez, que además es abogado de uno de los imputados. Yo siempre recuerdo el último apellido, José Mercado, Antonio Mercado. el grande, el grande. más fortachón de lo que están en el expediente. Buenas noches, Bunel. Buenas noches, Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Como siempre, agradecer la invitación y decirle, aunque huelga decirlo, que me siento como en mi casa cuando estoy en una entrevista con ustedes. Me siento parte de su espacio. Gracias, y aquí gracias. estamos para responder las inquietudes que puedan surgir en esta conversación. Yo creo que sería bueno, Bunel, hacer un recuento de cómo ha ido avanzando el proceso hasta ahora, toda vez que, si mal no recuerdo, el próximo mes de octubre deberán cumplirse el 9 o el 10, 3 años de este hecho, en el que, por lo que uno ha podido observar, todavía estamos en la etapa de conocimiento de audiencias preliminares. Todavía hay vinculados al hecho que se encuentran en el extranjero y que supuestamente se están haciendo gestiones para que vengan al país, pero no ha habido resultado. Y sobre todo uno de los principales actores de este proceso, Bunel. Cuéntanos, ¿qué tanto ha avanzado esto? Bien, tal como apuntas, estamos frente a un caso que ciertamente en octubre va a cumplir 3 años. Estos imputados, todos de ese grupo, pues están vinculados en sus inicios todos al rapto, secuestro y finalmente asesinato del profesor Junior Ramírez. Y más adelante, pues la Fiscalía del Distrito Nacional pues terminó acusando solamente a una parte del homicidio, del asesinato, y a 2 personas, al ingeniero Manuel Rivas y a Faustino Rosario, pues simplemente le acusó de otros tipos penales que no tienen nada que ver con el homicidio de manera directa. A ellos se le imputa alegadamente corrupción. Actos de corrupción, soborno, enriquecimiento ilícito para el caso de Faustino, pero ambos están excluidos del tema del homicidio. Del homicidio. Entonces, ¿quiénes quedan imputados de homicidio? Bueno, está imputado o acusado ya, por supuesto, a Argenis, que a quien se les indica como el autor material del hecho, según la propia Fiscalía y la documentación que presentan. Está José Antonio Mercado Blanco, el grande, que es nuestro representado. Hay el joven que en el expediente de socorro como el taxista, hay otro que dice que es el herrero, y la esposa de Argenis. Estamos hablando de Eliasander Ravelo Campos. Ese es el herrero. Y Jorge Luis Abreu Fabián es el taxista. Y en el caso de la esposa de Argenis, ¿en qué situación quedó? ¿Fue excluida? No, ella está igualmente acusada de asociación de malhechores, homicidio, ocultamiento de cadáver, todo. Para todos los que están involucrados en el homicidio
tienen la misma calificación, la misma tipificación jurídica. No sé dónde la fiscalía va a poder demostrar eso, pero está en esas condiciones. Ella está en libertad. La Corte de Apelación del Distrito varió la medida y con sobrada razón. Esa muchacha no tiene ninguna razón de estar en ese expediente. No reposa prueba, lo sabe ella, lo sabe su abogado, lo sabe la fiscalía. Nunca debió estar presa, pero bueno, al final de cuentas, en su caso se hizo justicia y está en libertad. Entonces, ese caso todos sabemos que inició aquí en Santo Domingo Oeste, en la provincia de Santo Domingo, por la Corte de Apelación, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, lo declinó al distrito, acogiendo una solicitud esencialmente de los abogados de los querellantes, de la familia de Junior, y entonces estamos en el distrito. Ha habido una cantidad de recusaciones, esencialmente por parte de los actores civiles, y una o dos por parte de la defensa, incluyendo la del propio Rivas, que recusó a la jueza del cuarto tribunal de juzgado la instrucción del distrito. Y todo eso pues ha sido lo que tiene hoy a ese proceso, no digamos que exactamente empantanado, pero ya fuera de todos los límites procesales para ya haber avanzado por lo menos a una etapa posterior, y nos encontramos en la etapa de audiencia preliminar, que comenzó a instruirse esa audiencia preliminar, y precisamente basado por la situación de la pandemia, todo lo que se había avanzado ya, la fiscalía había presentado la acusación, ya venía el tema de la presentación de las pruebas, y en eso vino la pandemia, se suspendieron las audiencias, y entendemos nosotros que, acogiéndonos a lo que establece el Código Procesal Penal, se ha roto el plazo de la inmediación, y hay que retornar legalmente hablando, procesalmente hablando, hay que retomar el proceso desde el principio en la fase de instrucción. Es casualidad, coincidencia, pero solo los que tienen alias se mantienen en prisión. Alias el gordo, que es tu cliente. El grande, que es tu cliente. Alias el herrero y alias el taxista. Los demás están gozando. Le variaron las medidas de coerción. ¿Le han variado las medidas? Bueno, mira, antes de responderte eso exactamente, primero, absolutamente todos están ya ilegal y arbitrariamente presos. Primero porque el caso fue declarado complejo. Se le impuso a todos 1 año de prisión preventiva. En materia de caso complejo puede ser hasta 18 meses. Puede haber una prórroga de 4 meses más. Todo eso ha transcurrido. Es decir, prácticamente ha perimido. Claro, no, ya mira, el año de la medida de coerción pasó. Los 4 meses de prórroga se otorgaron. Ya no hay legalmente nada que pueda mantener a esa gente en prisión. Va a haber 3 años, ya van a cumplir 3 años en octubre, y el cese de la prisión preventiva pudiera dictarse, señores, hasta de oficio. El juez de control de la investigación puede de oficio verificar que los presupuestos que originaron la prisión preventiva ya han cesado. Por ejemplo, en el caso de José Antonio Mercado Blanco, solamente, aun cuando la tipificación queda como de homicidio, asociación de malhechores y demás, solamente se les indica por supuestamente haber recibido la llamada de Algeni para que le ayude a ocultar el cadáver. Y yo tengo aquí, no sé si pudiera verse, pero por lo menos para la televisión, verse. No es muy legible, no es muy legible. Mira, se ve el logo de la Procuraduría. No, ahí de la policía. Pero vaya. Ahí se ve un poco, se ve el logo. Bueno, el hecho es que este es el análisis que se llama Informe de Análisis de Comunicación en torno al asesinato del ciudadano Junior Ramírez. Ahí, en todas esas páginas, 100 y pico de páginas, no hay una llamada de Algenis al Grande ni viceversa. No hubo comunicación con ellos. Por tanto, la única imputación o acusación es de haber recibido una llamada para que le ayude a botar el cadáver, y no hay prueba de la llamada en la propia acusación. Por tanto,
y finalmente en la teoría fáctica, donde se le endilga ese hecho, conllevaría una tipificación jurídica de ocultamiento de cadáver, que la pena máxima serían 2 años, y ya él va a cumplir 3 en prisión. Ya ha cumplido en prisión más que lo que pudiera ser la pena máxima en caso de que se le pudiera demostrar esa acusación. Complicidad. No, ni siquiera, es que no es complicidad. Se demostró que él estaba en Santiago. Y lo que dice es que estando ya en la ciudad, recibió una llamada para que ayude a ocultar el cadáver. Y ocultamiento de cadáver son 2 años máximo. Quiere decir que él está en prisión preventiva, todavía en fase de audiencia preliminar. Ya va a cumplir 3 años, ya ha cumplido con creces anticipadamente la pena que pudiera imponérsele. Entonces, si el Código Procesal Penal dice que el juez de oficio puede verificar esa situación, ¿dónde está la jueza del cuarto? ¿Dónde está? Es un mandato de la ley. El artículo 241 dice cuándo cesa la prisión preventiva. Y el 238 y siguientes hablan de la oficiosidad de la revisión de la medida. Y lo que se revisa no es si los presupuestos de arraigo variaron, si los presupuestos que originaron la prisión preventiva han variado. Y obviamente que en el caso del Grande variaron, porque se le acusaba al principio de haber participado en el rapto y asesinato. Y hoy se le está hablando sin prueba de que supuestamente habría recibido una llamada para que le ayude a ocultar el cadáver. No hay prueba de que le haya ayudado. Y los videos, como tiene el expediente que Argelia los videos que presentaron. Escúchame, Giovanni. Presumiblemente Argelia actuó solo en el hecho de ir a la universidad, llevarse a Junior y posteriormente asesinarlo. Claro, claro. Es que yo no digo, y por supuesto no lo puedo hacer, que él fue el que cometió el hecho. Ahora, la persona que fue en una camioneta de cabina y cuarto, con el cuarto de cabina que no abre y con 2 asientos nada más en la cabina, no cabían más personas. Y si el disparo a Junior fue dentro de esa camioneta, como todo parece que fue en ella, obviamente que el matador andaba solo el matador, sobre todo cuando se ha presentado prueba de que entre Argenis, si fue él el autor, y Junior había conversaciones fluidas. Hay que entender que Junior se habría montado voluntariamente en ese vehículo. Fíjate que sus pertenencias, su computadora, celular y todo, están en su propio vehículo. En la guagua de Junior le apareció todo en la universidad. Quiere decir que no fue que lo raptaron, él se montó en ese vehículo. Y por la característica propia del vehículo, de la camioneta, no podía haber más personas. El matador andaba solo. Es natural, porque el derecho tiene una conexión directa con la lógica. En ese vehículo no cabía más nadie. Esa es la verdad. Entonces, esa es la situación. De cabina y media. No, cabina y cuarto. Pudiera haber alguien, en este caso, detrás, una persona que no tiene que ser muy corpulenta, muy grande, agachada, escondida. Ahí detrás, tú sabes que los dominicanos llenamos eso detrás de gente. Si vamos, por lo menos una persona o 2 caben ahí atrás. Bueno, yo, por el tipo de vehículo, por el tipo que es, para que una persona pudiera entrar a un asiento pequeñísimo que hay detrás, hay dos asientos pequeños detrás de cada uno de los asientos principales. Ya vamos. Que la persona que se monten ahí tiene que quedar de frente, ellas, entre sí. Sí, sí. Digamos, van el chofer y el acompañante van mirando hacia adelante y ellos van mirándose de frente, cruzados, ambos de frente. Ambos de frente, porque no cabe ningún ser humano, sobre todo el grande, que no cabe solo en la guagua, no puede jamás estar ahí. Entonces, estos se mueven hacia adelante, Bunet, recuerda, un poquito. Todos los asientos corren hacia adelante. Sí, pero correr hacia adelante, ¿qué tanto va a correr que te permita tener la guagua llena de gente? No llena. Eso tendría que decir un perito. En este caso, claro, un perito, un experto llena, en la materia. Claro, pero de todos modos sí quiero establecer que no era, que la teoría inicial del proceso era
que supuestamente lo habían tomado por la fuerza, lo habían introducido en el asiento trasero de la guagua, etc. Esa historia no se pudo demostrar porque es imposible. Además, en el caso del Grande se demostró con los videos, a lo que hacía alusión Giovanni, de los videos que lo tiene la fiscalía, que él estaba en Santiago. Wunder, con tu permiso tenemos que irnos a una pequeña pausa y luego la pausa podamos seguir con esta interesante conversación. Señores, conversamos con el abogado Wunder Ramírez, quien es en este caso abogado del defendido José Antonio Mercado el Grande. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Wunder Ramírez, quien es abogado del señor José Antonio Mercado Blanco, el Grande, uno de los sindicados en el asesinato de Junior Ramírez. Y a propósito de este caso que decíamos al principio, ya va a cumplir 3 años y todavía no hay certeza de si habrá o no auto de apertura a juicio, porque creo que no ha arrancado formalmente la audiencia preliminar para determinar esto. Y aunque una cosa no detiene la otra, uno de los principales actores del proceso se encuentra fuera del país. Y hace más de un año se le comunicó a la ciudadanía de que se había iniciado un proceso de extradición del señor Argenis Contreras, quien presuntamente está en los Estados Unidos y guardando prisión. Yo no sé las informaciones que puede manejar el doctor Wunder Ramírez, ya que está estrechamente vinculado al caso por las razones que expliqué, por ser abogado de uno de los coacusados. Bueno, mira, realmente te puedo decir con toda sinceridad que no tengo absolutamente nada de conocimiento del estatus en que está la situación de Argenis. No me consta, por lo menos no reposa en el expediente, ninguna tramitación de extradición. Sí, no, eso no es de dominio ni siquiera de los abogados que estaban en el proceso. Pero aquí se nos dijo que en los próximos días venía. Y eso no fue, eso no lo dijo el platanero de Uvilla. Incluso el mismo procurador lo habló. Eso no fue el platanero de Uvilla que lo dijo. Bueno, yo estoy en el proceso desde el inicio, desde el sábado que cayeron presos, yo estoy en el proceso, nunca me he perdido una audiencia y yo no he visto el documento de extradición. ¿Tú estás diciendo, Bunel, que en ese expediente no reposa ninguna solicitud a ningún estado de requerimiento de ese señor? ¿Eso es lo que tú le estás diciendo al país? Yo no lo he visto en casi 3 años de expediente. Sí existe el Procurador General de la República, que es muy diligente para alguna cosa, debería ponerlo en evidencia porque total es público y pudiera ser incluso parte del expediente acusatorio. Yo no lo conozco, no está en el expediente y obviamente no es una pena que yo no pueda decirle a ustedes y al país y al mundo por estos medios que ciertamente eso está ocurriendo. Sí, ¿Pudiera haber en ese caso, Wunder, algún deseo de torpedear el expediente para que tu acusado pues recaiga sobre él la culpabilidad? Mira, no hay forma de que sobre el Grande recaiga más culpabilidad que la que dice el expediente hasta este momento. No hay forma de que eso ocurra porque ciertamente ya hay una acusación formal, no van a poder probar los tipos penales que se le indican, absolutamente ninguno. Y el Grande está como dicen en San Juan, el hambre que espera hartura no es hambre, lo del asunto de tiempo. Y el lunes hay una audiencia de revisión en el cuarto. Nosotros esperamos que el Grande corra la misma suerte del ingeniero Rivas, que con sobrado derecho ya se ha dictado su libertad. Lamento que haya sido tan onerosa la garantía económica porque él, en derecho, todos deben salir sin ninguna otra medida que la libertad, porque todos están pasados de prisión preventiva. Ya el cese debió ser automático en cada uno de ellos. Y sin embargo, el populismo penal y el allante de la supuesta justicia dominicana, porque ciertamente es supuesta la justicia de aquí,
pues le ha impuesto una garantía onerosa. Estamos hablando de 4 millones de pesos, que eso realmente es una barbaridad cuando él lo que debió, él y los otros, estar en libertad todos por aplicación del artículo 241 del Código Procesal Penal. Simplemente. Esa es la realidad. Esa fianza de ese tamaño, esa garantía económica de ese tamaño, de ese monto, es simplemente parte del populismo y del allante judicial de este país. Una forma de supuestamente salir elegante. La jueza tiene que revisar el caso de cada uno de esa gente que están presa todavía y ponerlos en libertad, pura y simplemente porque es un mandato de la ley. Hay cese de prisión preventiva. En este caso, Burner, la audiencia que tú señalas para la próxima semana es presencial o es vía usando los medios de tecnológico, semipresencial. No, eso debe ser, yo entiendo que es usando el negocio de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de Poder Judicial, porque no es verdad que echar a perder el sistema de justicia se ha hecho gratuito. Yo, desde mi punto de vista, bueno, pero te respondo a tu pregunta, va a ser virtual, en contra de mi voluntad, porque yo estoy propugnando para que esa barbaridad se eche para atrás, porque es inconstitucional, viola el principio de la publicidad del juicio, viola la defensa, el derecho de defensa, viola el acceso a la justicia, viola el principio de oportunidad en el sentido de su justicia oportuna, el tiempo razonable. Todos son principios constitucionales, y ni hablarte del principio de inmediación del Código Procesal Penal, que establece que todas las partes del proceso comparecen a una audiencia pública, oral y contradictoria, pero en una audiencia presencial. Es todo el mundo ahí presente ante un juez o jueces. Entonces va a ser virtual. Yo voy con la esperanza de que a este ciudadano, que ya va para 3 años preso, formalmente acusado de un hecho que pudiera llevar como máximo 2 años, ya él le está regalando 9 meses al sistema dominicano. Nosotros esperamos que el lunes él sea puesto en libertad atendiendo al cese de la prisión preventiva del artículo 241 de la norma. Junior, no sé si tú... Pero si no fuera a buscar explicación o a identificar responsabilidades, ¿por qué un caso que en principio parecería ser que todos los elementos necesarios para que pudiera haber avanzado mucho más estaban a mano, excepto uno, el principal imputado de ser el autor material, pero que el proceso se está conociendo evidentemente sin él? Hubo una segregación, a él no se le ha formulado todavía, digamos, una acusación, él no es parte actualmente de la audiencia preliminar. Sí, él es parte y se le ha dictado rebeldía. Ah, se le dictó rebeldía ya. Lógicamente, porque el código permite la acusación, aunque la persona no esté presente. Claro. Y entonces, porque si no, puede operar el tema de la prescripción. Entonces, la prescripción se interrumpe con la acusación. Y se supone que se le notifica en el último domicilio conocido, no va a comparecer porque no está, y entonces se dicta su rebeldía por no comparecer a una citación judicial. Él hoy es un acusado en rebeldía. En rebeldía, pero ¿qué ha impedido que a casi 3 años no haya avanzado el caso con los imputados que están siendo objeto del proceso? Me hablaste ahorita de que la parte civil constituida ha incidentado mucho. Eso puede ser una causal, pero no es la única, imagino. No, te puedo decir también que ha habido un retraso importante porque el ingeniero Manuel Rivas y Faustino se han enfrascado en una situación de la competencia territorial a partir de no haber sido acusados de homicidio. Entienden que si se le indican hechos ocurridos en la OMSA de corrupción, entonces deben ser juzgados en Santo Domingo Oeste, en la provincia de Santo Domingo, específicamente en Santo Domingo Oeste, y han estado en esa discusión, y también eso ha retrasado parte del proceso porque eso ha llegado hasta la Suprema, etcétera, y ha habido aplazamientos múltiples
también por esta causa. Sin embargo, quiero que sepa que por José Antonio Mercado Blanco, ni ninguno de los otros acusados, no ha habido absolutamente ninguna acción que pueda retrasar el proceso. Todas esas cosas, pues, recuerda, en una defensa, con tantos imputados, cada quien tiene su estrategia y su interés. Y sus propios intereses, maneja su situación a su manera. Nosotros siempre hemos ido desde el primer día y el lunes vamos a eso, listos para resolver el caso de la audiencia. Siempre hemos estado listos. Eso entiendo que también debe verlo el tribunal, un imputado que ha tenido un comportamiento absolutamente correcto en el proceso, que no ha retardado. Mire, el grande es simple, nosotros sometimos una apelación de la medida de coerción y jamás hemos hecho absolutamente nada, porque lo que queremos es que se conozca el proceso en su fondo. Entonces, yo recuerdo cuando el proceso inició, sí, para agotar los últimos 5 minutos con el abogado Bunner, su percepción o su apreciación de la justicia a partir de este nuevo gobierno. A la pregunta, porque me gustaría aprovechar. Quería saber concretamente, en principio se dio a conocer que el señor José Antonio Mercado, el Grande, había hecho unas confesiones a la Policía Nacional. Eso se publicó. Entonces tú, en esta conversación, nos has dicho que el único delito que se le está imputando a tu defendido es el ocultamiento de cadáver. Eso es lo que tú nos has dicho. No, óyeme, déjame decirte, peor. Se le está diciendo, lo tengo aquí, en un legajo de alrededor de 1000 páginas, le dedican a él 13 líneas. Dice que él supuestamente recibió una llamada de Argenis, ya en la noche, para que le ayude a ocultar el cadáver. Cuando viene el análisis de la comunicación que presenté, no existe esa llamada, no hubo comunicación entre ellos. En la propia prueba de la fiscalía lo dice. Ese señor está simplemente preso en La Victoria, pasando trabajo, y su familia afuera, pasando las mil y una de las situaciones, simplemente porque no se ha conocido su proceso. No tiene acusación, no tiene sentido, no tiene objeto la acusación en contra de él, porque la teoría fáctica está destruida con la propia prueba de la fiscalía. Entonces, realmente eso te dice el grado de compromiso social que tienen los jueces de este país, porque ellos tienen que de oficio tutelar ese derecho fundamental de la libertad de las personas, y siempre tienen una salida extraña y una interpretación infeliz de la norma, porque aquí se interpreta el código para una persona y para otra de manera distinta. ¿Tú me estás entendiendo? Un problema, aquí hay una crisis en la justicia, y la independencia de la justicia no te la va a dar, para entrar un poquito en esa parte, no te la va a dar ni procurador nuevo, ni jueces nuevos. Es que cada ciudadano que se nombre ahí sepa que tiene un compromiso y que su único norte es la aplicación de la ley. Pero realmente yo veo la justicia con pena, estoy preocupado por lo que está pasando. Los abogados que ejercemos día a día, o ejercíamos hasta Henry Molina. Cuando él llegó, él es enemigo de los abogados. Le ha cerrado el acceso a los tribunales, supuestamente por la pandemia. Yo quiero decir que es mentira, que no es por la pandemia. Hace más de un año que comenzaron a solicitar a los abogados el correo electrónico. Esto es un plan que viene de lejos. Ahora un abogado no puede decirle a un cliente de manera concreta y precisa el estatus de su expediente. Ahora los abogados vamos a audiencias virtuales con una plataforma deficiente, absolutamente deficiente, que tú no sabes si la privacidad de tu cliente, entre tu cliente y tú, está siendo vulnerada, grabada por ahí, sabrá Dios por quién. Tú no puedes orientar a tu cliente en materia penal en plena audiencia, porque él está en la cárcel, tú estás en tu casa, el fiscal está en cualquier parte del país, etc. Entonces, todo ese andamiaje malsano tiene la justicia en el peor momento, y yo te puedo decir que tengo ya
más de 25 años ligado entre la universidad y el ejercicio, ligado a esta profesión, y nunca había visto en peligro la seguridad jurídica como ahora. Nunca. Sí, estamos ante una situación sumamente delicada y yo quisiera llamar al liderazgo nacional de los abogados a que nosotros vayamos a una semana sin abogado, que los abogados no hagamos nada durante la semana a ver qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué va a pasar? Aquí hay una crisis realmente y le quiero decir algo en el aspecto económico. Los clientes no le pagan a los abogados las audiencias virtuales porque las hacen desde su oficina. Y para el cliente de República Dominicana, el abogado trabaja si se desplaza. Si ¿Tú va, me una, estás si va entendiendo? a una sesión en los tribunales, si va a una audiencia Bueno, presencial pero física. yo quiero que tú sepas que si, y te voy a poner un ejemplo muy delicado. Si a mí se me vence mañana un plazo para interponer un recurso de apelación y yo hoy todavía estoy trabajando porque estoy en plazo, yo mañana no lo puedo depositar porque no puedo ir presencialmente, porque tengo que llamar a ver si me conecto, y si me conecto me dan una cita. ¿Y qué pasa con mi plazo? Me lo están robando. Se cae, se pierde. Bueno, no se debe perder porque nadie puede modificarme la Constitución y la ley a mí con que dos señores se sienten ahí con mucho cuerpo bolsillo a pensar por mí y por todo un pueblo, por todo un país. Cuando tú tienes varias audiencias en varios tribunales al día, como pasa con los abogados que ejercemos, ¿cómo tú atiendes ese día? Tú no puedes mandar a otro abogado, porque tú no le vas, el link te lo mandan a ti, a un correo. El colega que te puede ayudar, tú tienes que saber si tiene computadora, si tiene internet. Sí, yo no sé si Henry Molina ha sido abogado alguna vez, porque solamente una gente que sea enemigo de los abogados y que no sea abogado puede poner la justicia en una crisis tan profunda como la que está ocurriendo en este momento. Pero, William, ¿y no fueron medidas necesarias en principio a propósito de toda la situación que estaba viviendo el país con el coronavirus, sabiendo que donde hay mayor desafío, lógicamente, es en la justicia penal, por la característica de esta rama del derecho? Mira, no puede ser. Es que tú puedes, por ejemplo, limitar la cantidad de personas en una sala de audiencia. Si un imputado tiene derecho a 3 abogados y va con un abogado, tú no le estás violando su derecho. Si la fiscalía a veces tiene 3, 4 fiscales, incluyendo los que están haciendo pasantía y cosas, y tú llevas 1 o 2 fiscales, y si la víctima tiene 10 familiares, te dice que entre en 1 o 2, tú estás respetando el derecho. Los jueces, en el mejor de los casos, Pero, están a 4 metros. pero la publicidad también se pierde ahí, porque No, está no, limitando a los no. familiares. Bueno, sí, pero no está, tú puedes buscar que vayan representados. En cierto modo está limitando, pero no está quitando el derecho. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, óyeme, es grave lo que está ocurriendo. Yo te entiendo, yo creo que hay desafíos a resolver, sobre todo en materia penal. Y mejor acceso. Es el área más afectada, Bunel. Pero oye, es que te voy a decir algo. Tú no puedes sustituir con una resolución del Consejo a la Constitución y a todos los códigos de este país. El Consejo, si tiene ese invento en su cabeza, lo que dice la ley propia del Consejo es que pueden sugerirle a la Suprema Corte de Justicia proyectos de ley para que a su vez lo sometan al Congreso. Pero a ver, estas no son una medida transitoria hasta que haya control, son permanentes. No son transitorias. Y yo reto al presidente de la Suprema que lo diga si son transitorias. Esa es otra cosa, Bunel. No lo son. Y es un plan que viene de lejos. Te digo porque yo estoy en los tribunales todos los días. Y cuando tú vas a la calidad, te pedían, de temprano del 19, te pedían un correo electrónico, que se aceptaba llamada por teléfono, citación por teléfono, etc. Ellos venían con su plan y lo desarrollaron en la pandemia. Ahora, yo voy a solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia todo lo relativo a esa plataforma tecnológica, donde hicieron la licitación, que yo no le he visto, cuánto costó y todo lo relativo a eso, porque yo, desde mi punto de vista, creo que hay un gran negocio y eso tiene que descubrirse. Aquí nunca se ha auditado el Consejo del Poder Judicial, ni el Poder Judicial. Esa información nosotros la vamos a solicitar a más tardar el lunes. Porque eso no, y además
los abogados tenemos que estar vigilantes porque tenemos que hacer que ese señor salga de la Suprema Corte de Justicia. Es un enemigo de los abogados y de nuestra clase. ¿Cuándo vence su mandato legalmente? Bueno, 7 años para que se le haga. Y yo estoy proponiéndolo y lo estoy haciendo por Twitter. Se lo he mandado al propio presidente electo, a todo el mundo, que hay que hacer, oiga, y lo estoy diciendo en serio. Aquí tiene que haber una reforma constitucional para decapitar esa Suprema Corte de Justicia. Bueno, ha estado culvero el doctor Wurner Ramírez. Sí, precisamente la pregunta mía iba en ese sentido y qué bueno que él la asumió y la entendió y me gustó, de verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Wurner Ramírez por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana reencontraremos nuevamente en Cerrando la Noche. Hasta mañana. Hasta mañana.